Muy buenas a todos, mi nombre es Brian Fortuna. El día de hoy seré su facilitador o su guía en lo que es el módulo de programación de dispositivos móviles. Esto lo estaremos llevando a cabo con el lenguaje Xamarin Forms. Acá abajo tienen mi correo electrónico en caso de que deseen comunicarse conmigo. En primer lugar, vamos a ver los temas que vamos a tratar durante el transcurso del curso, que son los siguientes. Primero vamos a ver lo que es los requisitos necesarios para cumplir, cumplir el curso. Vamos a ver una breve introducción a Xamarin Forms. Veremos sus componentes. Haremos una delimitación del proyecto que vamos a crear en el transcurso del curso. Vamos a ver lo que es el entorno de desarrollo. El entorno de desarrollo sería el entorno de trabajo en el cual vamos a utilizar en Visual Studio 2019 la versión Community. Aparte, en ese capítulo vamos también a hacer lo que es el Hello World. Es decir, vamos a probarlo en un dispositivo. Vamos a ver también lo que son Splash Screen, que básicamente es la pantalla de cargado. Esto lo vamos a crear en conjunto con Visual Studio 2019 con Adobe XD. Trabajaremos también con el UX, que son sus siglas en inglés, de User Experience, que es la experiencia del usuario. Vamos a ver también lo que es la navegación en Xamarin Forms. Utilizaremos las herramientas de Git y GitHub. Veremos la arquitectura en el sentido del patrón de desarrollo en VBN y Binding. Y por último y no menos importante, vamos a ver lo que es la base de datos mediante el uso de SQLite. ¿Okay? Primero que nada, veamos lo que son los requisitos para el curso. Necesitamos conocimientos básicos de C Sharp, conocimientos básicos de Git, tener instalado Visual Studio 2019, versión Community, aclaro eso, tener instalado Git, tener instalado Adobe XD para la creación del splash screen, tener a mano un dispositivo Android y obviamente deseo de aprender. En caso, en algunas computadoras que traen consigo ya instalado Git, algunas no, algunas sí, y para ello vamos a utilizar lo que es el comando siguiente. Utilizamos git raya raya versión, ¿en dónde? En el cmd, en el command prompt o la consola, como quieran llamarlo. ¿Ok? Hacemos eso para verificar que sí tenemos instalado git. Entonces, una introducción breve a lo que es Xamarin Forms. Voy a leer una pequeña definición y luego se la voy a aclarar. Es una compañía de software estadounidense adquirida por Microsoft y con sede en San Francisco, California. Fundada en mayo de 2011 por Nate Friedman y Miguel de Casa, que iniciaron el proyecto Mono. Acá viene lo importante. Con un código compartido del lenguaje de programación C Sharp, los desarrolladores de software pueden usar Xamarin para escribir aplicaciones móviles nativas para Android, iOS, Windows y compartir código a través de múltiples plataformas, incluyendo Windows y macOS. Básicamente, acá tenemos lo siguiente. Con un código compartido, es decir, normalmente para tú desarrollar de manera nativa una aplicación, en el caso, por ejemplo, de Android, necesitas trabajar con Java. En el caso de iOS necesitas trabajar con Objective-C o Swift. Serán lo más común, ¿verdad? Entonces, en cambio, con Xamarin Forms, tú vas a desarrollar de manera nativa para Android y para iOS en conjunto con un solo lenguaje, es decir, vas a codificar una sola vez y con el lenguaje de programación C Sharp. Aparte, tiene la compatibilidad de que puedes desarrollar en conjunto a través de múltiples plataformas, incluyendo los sistemas operativos de Windows y macOS. A eso es que hace referencia, ¿ok? Ahora bien, veamos algunas características importantes de Xamarin Forms, como son que es multiplataforma y multiplataforma nativo, permite compartir el código y utiliza lo que es el lenguaje de programación C Sharp. ¿Ok? Aclaro esto antes de continuar con la explicación. Xamarin Forms en conjunto trabaja con el lenguaje de programación C Sharp y trabaja con XAML. XAML lo vamos a utilizar y voy a definirlo más adelante en el transcurso del video. XAML lo vamos a utilizar para lo que es el desarrollo de la interfaz de nuestra aplicación, ¿ok? Y C Sharp normalmente lo vamos a utilizar, perdón, para lo que es la lógica, las funciones, los eventos, el código detrás, no lo visual. ¿Ok?
Entonces, ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos, Xamarin usa una base de código compartido, como anteriormente comenté. Se combina bien con los principales sistemas operativos iOS, Android y Windows. Actualmente Windows está quedando de manera deprecate o obsoleto, sería la definición en español, debido a que el poco uso el sistema operativo Windows. Entonces también tenemos que es fácil de instalar, eso sí es cierto, y fácil de aprender. Obviamente es fácil de aprender, eso es relativo. Depende a qué nivel tú quieras llevar lo que es Xamarin. También tenemos que estar listo para usar herramientas avanzadas de prueba y depuración. Utiliza C# y .NET. Esto también es relativo o subjetivo, digámoslo así, ya que si no tienes conocimiento en C# o la plataforma .NET, esto no sería una ventaja, sino una desventaja, ¿ok? Entonces, entre las desventajas tenemos lo siguiente: soporte en actualizaciones, es decir, ciertas actualizaciones vienen con algunos errores, los cuales pueden provocar que tu software eh, cree ciertos conflictos, los cuales provoquen errores. Y nada, eso sería una desventaja. Una enorme comunidad, pero pequeña a su vez comparada con lo que es la de Android y iOS. Básicamente la de Android y la de iOS es mucho más completa, porque básicamente está orientada a un punto, y la de Xamarin Forms está enfocada a lo que es el lenguaje C# y de manera compartida. Otra ventaja sería el conocimiento de un lenguaje nuevo, que sería C# en este caso. No se puede compartir código de interfaz de usuario. Ahora bien, ustedes pensarán, me acabas de decir que se puede compartir código entre las dos plataformas y ahora me dices que no. Pues básicamente no se puede compartir código de interfaz de usuario, es decir, el diseño de nuestra aplicación no se puede compartir entre los sistemas operativos de Android y iOS. ¿Ok? Para ello desarrollaríamos de manera individual ambas interfaces. Entonces decimos que también otra desventaja sería que es mayor tamaño de nuestra app comparada con otras, ejemplo Android y iOS. Básicamente es un poco más grande cuando la vamos a distribuir, básicamente, debido a que este es desarrollada como código compartido. Entonces eso conlleva que sea mayor en cuestión de tamaño. ¿Ok? Entonces, veamos cuáles son las aplicaciones populares que utilizan Xamarin Forms o que fueron desarrolladas en Xamarin Forms. Estas serían, normalmente, o quizás la mayoría no conozca o desconozca dichas aplicaciones, porque básicamente estas tomaron su gran salto, su boom, en el continente asiático, si no me equivoco, y el continente europeo. ¿Ok? También tenemos lo que es el XAML, que es un lenguaje extensible de formato para aplicaciones, es decir, es un lenguaje declarativo basado en XML optimizado para escribir gráficamente interfaces de usuario visuales ricas desde el punto de vista gráfico, tales como las creadas por medio de Adobe Flash. Como comenté anteriormente, XAML lo vamos a utilizar para el desarrollo visual de nuestras aplicaciones. Ahora bien, si en principio no entiendes a qué me refiero con eso, cuando veamos un ejemplo lo vas a entender perfectamente. ¿Ok? Bueno, ahora veamos lo que son algunos controles que contiene Xamarin Forms. Cabe destacar que existen más de lo que se están viendo en pantalla, pero voy a hablar de algunos de ellos. ¿Ok? Tenemos lo que es un botón, el botón súper común. El botón tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, si me permite acá, la propiedad text hace referencia al texto que está dentro del botón. Font hace referencia al tamaño de la letra. Border width hace referencia al tamaño del borde. Horizontal option y vertical option hacen referencia a si el botón está organizado de manera horizontal en el centro, si está organizado en el lado izquierdo, que sería start, aquí la palabra sería start, o si estaría en la derecha sería end. En caso del vertical sería start arriba, center en el centro y end sería en la parte inferior. ¿Ok? Quizás no lo entiendan, vuelvo y repito, pero cuando veamos el ejemplo lo entenderán perfectamente. Entonces, tenemos también acá un evento llamado clicked, el evento clicar. Básicamente aquí en programación de dispositivos móviles normalmente no es clicked, ya que no hacemos un clic, sino hacemos un tap en pantalla, ¿ok? Ese sería un evento.
el cual tomaría funcionalidad en C Sharp, ¿ok? En el código C Sharp, básicamente SAML lo utilizaríamos para lo visual y C Sharp lo haríamos para darle función, vida al botón. Bien, tendríamos lo que es un Activity Indicator, que básicamente es una imagen cargando. Tenemos una imagen, tenemos time pickers, que son para el tiempo, un selector de tiempo, un enter, que son de los más comunes, que son para entrar información, introducir información. Tenemos los labels, que son normalmente también utilizados en HTML. Y nada, estos serían algunos de los controles utilizados en Xamarin Forms, ¿ok? Entonces, esos controles se ubicarían o se organizarían mediante el uso de los layouts. Pero los layouts tienen bastante variedad. Como podemos ver acá, en los diferentes cuadros, si me permite acá, los diferentes cuadros irían ubicados los controles como botones, como labels, y de esta manera es como funcionan cada uno de los layouts. A depender de cómo estemos buscando organizar nuestra pantalla, nuestra aplicación, básicamente utilizaríamos el que necesitásemos, digámoslo así. Normalmente yo utilizo el Stack Layout, Grid y Frame, ¿ok? Pero los layouts tienen que ir organizados dentro de un page, y un page tiene esta variedad. Tenemos un Content Page, que es el más básico, que es una pantalla en blanco. Tenemos el Master Detail Page, que es básicamente una pantalla con un menú lateral. Tenemos el Navigation Page, que básicamente darle un clic a un botón y este que nos mueva a otra pantalla. Esta abriría otra pantalla con el nombre en la parte superior y con un botón para volver a la pantalla inicial. Tenemos el Tapped Page, que sería muy parecido a Instagram o WhatsApp. Tenemos el Carousel Page, que serían 3 pantallas y se moverían de manera parecida a un carrusel. Esos serían los componentes de Xamarin Forms. Entonces, si hablamos ya de delimitación del proyecto, esto es algo que es un plus para el curso, ya que esto es una forma de cómo vamos a organizar nuestro proyecto. Básicamente lo dividiríamos en 5 factores: descripción del software, servicios y pantallas, tiempos, es decir, las fases, presupuesto y base de datos y diagrama, los cuales vamos a definir a continuación. La descripción del software se hará, una descripción detallada del objetivo a cumplir del software y sus características. Los servicios o pantallas son las utilidades o los objetivos que debe cumplir el software a realizar, es decir, serán las pantallas que va a contener nuestro programa, y haríamos una descripción detallada o una pequeña descripción explicando cuál sería la función de cada una. Tendríamos el tiempo, que es la duración en la cual se le asignará a cada fase del proyecto. A cada servicio se le designará un tiempo, una fase, y básicamente de esa manera organizaríamos el factor tiempo. Tendríamos lo que es el presupuesto. Esto ya depende del grupo. Normalmente se hace una reunión donde se designa el presupuesto a invertir al proyecto. Tenemos la base de datos, que se deberá crear un diagrama donde se muestre desde los campos, su uso y descripción del mismo, básicamente. A continuación mostrar un ejemplo de cómo hacer una delimitación no muy profesional, pero sería una delimitación en principio buena. En mi caso crearé un software, ¿verdad? Voy a crear un software, el cual vamos a estar viendo en el transcurso del curso. El nombre de la aplicación sería Facilitator Assistant, que es un software para el manejo de registros tanto calificativos como estudiantil, es decir, una aplicación desarrollada para instituciones educativas con el fin de modernizar su sistema. También este se caracterizaría, ¿por qué? Por tener un login estudiantil, un registro estudiantil, récords de los estudiantes, una calculadora de promedio, calificador, es decir, la herramienta utilizada por el facilitador o profesor a cargo para corregir las asignaciones y puntuar al estudiante. Básicamente eso sería mi descripción del software que estaremos viendo en el curso. Ahora bien, cuando hablamos ya de servicios, las pantallas, vamos a tener lo siguiente: Splash Screen, que será la pantalla de cargado, Start Page, Remember Page.
Ahora bien, todo esto no lo voy a estar comentando. Pueden pausar el video y pueden leerlo más detalladamente si así lo desean, ¿ok? Esta sería esto sería otra parte. Esto sería, no, perdón, se repitió ese día de la idea positiva, ¿ok? Esta sería la segunda parte de los servicios y pantallas. Esto iría en conjunto con lo anteriormente mencionado, simplemente que en la idea positiva no el cupo, ¿ok? Eso sería lo mismo. Entonces, en cuestión de tiempo, yo lo dividí de la siguiente manera. El proyecto. La delimitación del proyecto fueron 3 días o son 3 días. El user experience, la experiencia de usuario, se haría en 2 días. La navegación de la aplicación completa se haría en un día, perdón. El user interface, que es la interfaz de usuario, se realizaría en 3 días. Es decir, sería el diseño, los colores. Básicamente eso se realizaría en aproximadamente 3 días. Cuando hablamos de hard code, hablamos del view model, que es la lógica de nuestra aplicación, las funciones, los métodos, ese tipo de cosas llevaría la mayor cantidad de tiempo, que serían 15 días. Ahí trabajaríamos lo que es el MVVM, entraría en ello. También trabajaríamos con la app database o el app database, que sería la base de datos de la aplicación. Demoraría 6 días, 6 días, sí. En conjunto son 30 días. Ese sería el tiempo de desarrollo de nuestra aplicación. Ahora bien, cuando ya hablamos de la delimitación del proyecto en cuestión de base de datos, diagrama, esto lo estaremos viendo en próximos videos. Y nada, eso sería todo por el día de hoy. Esperen los próximos videos. Y nada, muchas gracias.